Amén. ¿A cuándo le gustan los bienes de enseñanza? Amén. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que vive y reina. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. El viernes pasado iniciamos un mensaje relacionado con Juan 15, referente a dar frutos. Mi hermano, lo que Dios espera de todo el que viene a Él es que dé fruto. La Biblia dice que por los frutos conoceremos a la gente. Por los frutos, no por los títulos, no por el conocimiento, sino por los frutos, dice la Biblia. Y toda persona que se encuentra pegada a Cristo, que permanece en Él, debe dar fruto. Debe dar fruto. Y el viernes pasado, hablando de este tema, mencionábamos cuatro puntos importantes en cuanto al fruto en la vida del cristiano. ¿Cuántos se acuerdan? Vamos a repasar rapidito antes de entrar a lo que vamos a hablar hoy. El primer punto, ¿cuál fue? Mi hermano, fruto es lo que caracteriza al cristiano. Esa es una marca que tú debes reflejar. Amén. Número 2. Es un estilo de vida. Dar fruto no es una cosa ocasional del cristiano. Forma parte de nuestra vida pegada a Cristo. Nosotros tenemos que reflejar una vida de frutos. Amén. Número 3. No tiene el mismo efecto en todos. Mi hermano, no todos damos frutos de la misma manera. Eso lo podemos ver a simple vista. No todos damos el mismo fruto. Todos recibimos la misma palabra, pero no todos damos el mismo fruto. Hay personas que demoran en dar fruto. Hay otros que lo dan más rápido. Hay otros que empiezan fogosos y después se les fue el fruto. Hay otros que nunca dan fruto. El fruto no es igual en todos. Todos debemos dar fruto, pero no todos lo damos de la misma manera, no todos lo damos en el mismo grado. Y eso se refleja en el pueblo de Dios. Por eso es un aspecto importante. Y número 4. Amén. Eso es lo que jamás debemos olvidar. El fruto que tú des en lo que hagas para Dios no es para glorificarte tú, sino para glorificar al que te dio la capacidad, al que te dio, Señor, el don para ponerlo en su servicio. Amén. Así que lo que tú hagas para Dios no es para exaltarte tú, sino para glorificar al que te dio el don. Amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar dentro de lo que también está en Juan 15 referente al fruto. Dos aspectos importantes para terminar con este pasaje. Hoy vamos a hablar de la obligación o responsabilidad que tenemos como cristianos para producir fruto. Y número 2, estaremos hablando también de que si eres alguien que da fruto, debes dejarte podar por Dios. Hablaremos de eso cuando lleguemos a ese punto. Amén. Dos puntos importantes. Además de estos 4 puntos, vamos a hablar de estos otros 2. Mi hermano, ¿conoce usted la obligación que tiene para producir fruto? La Biblia habla de dar fruto 8 veces en Juan 15. Habla de la importancia de dar fruto. Dice que por nuestros frutos nos conocerán. Así que para Dios sí es importante que nosotros, si estamos en Cristo y pegados a Él, debemos dar fruto.
se vale porque es permitido. Mi hermano, cuando venimos a Cristo venimos sin fruto, lleno de pecado, con una vida que creíamos que era buena. Pero cuando aceptamos a Cristo, como dije la otra vez, ay, se les olvidó, de todo corazón, ahí está alguien que recordó, gloria a Dios, aleluya. Si aceptamos a Cristo de todo corazón, debemos comenzar a dar frutos. El fruto debe irse viendo en ti. Tú debes ser mejor que hace 5 años. Tú debes ser mejor que hace 10 años. No sé cuánto tiempo tienes en Cristo, pero tú debes ser mejor de lo que fuiste cuando llegaste. ¿Cuántos me están comprendiendo aquí? Hermano, no se vale que tú llegues aquí, tengas 20 años y sigas siendo la misma persona espiritualmente hablando. No se vale. Entonces, ¿a qué vienes? Tú tienes que dar fruto. Tú tienes que ser mejor. Tu vida debe reflejar a Cristo. Mientras más tiempo tengas en este camino, tu conducta debe mejorar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que hoy quiero que hablemos de la obligación que tenemos como cristianos, o la responsabilidad, si usted quiere, de producir frutos. ¿Sabe qué me llama la atención de Juan 15 cuando habla de fruto? En las 8 veces que se menciona el término fruto en Juan 15, en ninguna de ellas habla de la obligación de dar frutos. Mi hermano, Dios no te obliga a dar frutos. Debes dar fruto. El hecho de que tú vengas a Él, no quiere decir, o Dios no te impone dar fruto. Es algo que debe surgir producto de la relación que tienes en Cristo. Mi hermano, cuando tú estás en Cristo, tu manera de hablar debe cambiar. Tu manera de vestir debe cambiar. Tu manera de ser empleado o empleada o jefe o dueño de empresa debe cambiar. Todo en tu entorno debe, pero no es una obligación que cambie. Mi hermano, Dios no te va a obligar a dar fruto. Tú debes dar fruto. No sé si me está comprendiendo aquí. Dios no te va a obligar. Tú debes dar fruto. Si permaneces en Él, lo leímos mucho el viernes pasado. Si usted lee Juan 15, Jesús habla de la importancia de permanecer. Y el solo hecho de permanecer trae como consecuencia dar fruto. Mi hermano, cuando esos 12 hombres fueron escogidos por Jesús, si usted ha leído Biblia, sabe esos 12 hombres que Jesús escogió. Pero cuando Jesús terminó con ellos, cuando ellos caminaron con Jesús, permanecieron en Jesús, 11 de ellos son los que nos tienen a usted y a mí en la iglesia. Y a mucha gente, millones de personas alrededor del mundo. Producto de esos 11 hombres que después se unió Pablo, son los que nos tienen en la iglesia. Porque fueron personas que dieron fruto por haber permanecido en Cristo. Y por eso es importante, amados, que nosotros, solo por estar pegados a Cristo, reflejemos un fruto. Donde quiera que estés, tu carácter. Si eras volátil, ya no lo eres. ¿Cuántos recuerdan a Moisés? La Biblia dice que Moisés, cuando Dios lo llamó y lo procesó, era el hombre más manso que había. Pero cuando recuerdan al Moisés cuando estaba en Egipto, que recién salió, que mató a un... Terrible, Moisés era terrible. Pero cuando vino a Dios y Dios lo procesó, la Biblia dice que era el hombre más manso que había sobre la tierra. Porque mi hermano, cuando estamos pegados a la vid,
debemos dar fruto. ¿Amén o no amén? Me encanta porque ningún versículo nos obliga a dar fruto. ¿Sabe que sí nos obliga la Biblia y así lo dice? Dile que tiene al lado, permanece en Cristo. Eso sí nos mandata a Dios. Dios sí nos pide, el que permanece en mí y mis mandamientos en él, ese dará mucho fruto. Pero me encanta que la Biblia no nos obliga. Y vamos a hablar del caso de Judas. Hablando de eso. Mi hermano, Judas estaba en el grupo que estaba pegado a Cristo, pero no estaba pegado a Cristo. Judas no era lo que parecía ser. Y es ahí la diferencia. Por eso, mi hermano, aunque tú puedes venir a la iglesia, pero si no estás en Cristo, si Cristo no permanece en ti, si tú no permaneces en Él, serás como el árbol de Navidad, que le ponen esos adornos. Están en el árbol, pero no forman parte del árbol, porque el árbol no fue el que lo formó. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y así hay muchos. Mi hermano, nosotros debemos ser frutos, y por eso el viernes pasado hablábamos de una de las características que es un estilo de vida. Nosotros debemos reflejar a Jesucristo en nuestra vida. Debemos reflejarlo donde estés, sin ser perfectos. Pero debemos reflejar a Jesucristo en nuestras vidas. Y mi hermano, Judas es tal vez uno de los mejores ejemplos de eso. Porque Judas caminó con Jesús, igual que los otros. Caminó con Jesús. Mi hermano, una de las cosas que yo extraigo de lo que estuve estudiando sobre este aspecto que estamos viendo esta noche, mi hermano, que permanecer es importante. ¿Y por qué permanecer es importante? Porque mucha gente empieza y se desliga de la vida. Como pastor te puedo dar muchos ejemplos. Muchos ejemplos. De gente que viene, se le ve muy fogosa, se le ve muy que aman mucho a Cristo, pero el tiempo los va apartando. Y podemos hablar de las circunstancias por las cuales se apartaron. Podemos discutirlo aquí. Circunstancias de la vida, problemas que tenemos todos. Pero por circunstancias que son variables, gente que viene a Cristo, llega un momento en que se van apartando. Y ya son esporádicos en las cosas de Dios. Son esporádicos. Y mi hermano, mejor ejemplo, Judas. Yo creo que el mejor ejemplo aquí es Judas. Porque Judas caminó con el mismísimo Jesucristo. No es lo mismo que tú camines con un profeta, que tú camines con el rey David. No es lo mismo. Él caminó con el mismísimo Jesucristo. La Biblia dice que cuando Jesús le dio poder a ellos, dentro de los cuales estaba Judas, le dice: vayan, les doy poder y autoridad para que sanen gente, para que saquen demonios, limpien leprosos. Ahí estaba Judas. Y ustedes conocen la historia cuando vinieron a dar el reporte a Jesús. Ahí estaba Judas, que también recibió el poder igual que los otros 11.
Pero mi hermano, al final resultó que no era lo que parecía ser. Lo que parecía ser. Por eso, mi hermano, lo primero que vemos aquí es que Dios no nos da el imperativo de dar frutos. La Biblia nos enseña que el solo hecho de permanecer en Cristo debe producir frutos en nosotros. Es como cuando tú vienes aquí a la iglesia. ¿Cómo es eso que tú vienes aquí a la iglesia donde se te enseña a ser mejor de lo que eres, pero resulta que allá afuera de tu trabajo llegas tarde, no cumples con tus asignaciones, te tienen que estar llamando la atención a cada rato porque eres negligente en lo que haces? Entonces, ¿tú crees que tu jefe va a querer venir aquí? Él va a decir, yo no voy así a donde tú vas, porque si tú eres así yendo a iglesia, yo no voy para esa iglesia. Hermano, por eso es que el cristiano debe ser modelo. Donde quiera que esté, debe ser modelo. ¿Por qué? Porque viene a Cristo. Y aquí en la iglesia se te enseña a ser mejor de lo que eres. Mucha gente no dijo amén, pero mi hermano. Juan 15, búscalo por favor. Ese es el texto base, Juan 15. Juan 15, vamos a leer algunos versículos, vamos a leer el 4 y el 5. Juan 15, 4 y 5 dice, hablando Jesucristo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y dice el versículo 5 que usted debe tener subrayado en su Biblia. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí. Mucha gente conoce esa frase, sobre todo esa parte al final, pero no recuerdan el principio de ese versículo. No lo recuerdan. Muchos dicen, separado de mí, nadie sabe, todo el mundo sabe la respuesta, nada podemos hacer, la gente lo dice en coro. Pero si yo pregunto, ¿cómo empieza ese versículo? ¿Cómo empieza? La gente no sabe. No saben cómo empieza, saben cómo termina. Porque es un coro que a nivel de iglesia, todo el mundo sabe el coro. Nada podemos hacer. Pero ¿sabes cómo empieza ese versículo? ¿Sabes cómo empieza? Eso dice, yo soy la vid. Eso nos enseña, tú debes estar pegado a mí. El que permanece en mí. La gente no recuerda eso. Y por eso la Biblia nos enseña que si queremos dar fruto, la condición importante es permanecer. Permanecer. Y mi hermano, solo permanecer es un problema para más de 4. Solo permanecer es un problema. Solo permanecer. Mi hermano, hoy llovió, pero habiendo sol, habiendo lo que tú quieras, con carro y sin carro, para muchos permanecer es un problema. No me eche cuenta a mí que yo estoy aquí y yo veo todos los días lo que veo aquí. Permanecer no es fácil para muchos. Tienen problemas para permanecer. Y es precisamente Jesús, conociendo eso, que Él repite una y otra vez, el que permanece en mí. Lo repite varias veces dando a entender, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cuál es la clave aquí? Y te dice que separado de Él nada. La gente no entiende cuando Jesús dice eso. Pero nada, dice la Biblia, podemos hacer. Mi hermano, la vida del cristiano no se trata de dar frutos. No me estoy contradiciendo.
La vida del cristiano no se trata de dar fruto. La vida del cristiano se trata de estar pegado a Cristo. Si estamos pegados a Cristo, daremos fruto. No busque frutos. Busque estar pegado de Cristo. El que permanece en mí, dice Cristo. Solamente el que está pegado a Cristo dará fruto. El que busca frutos sin estar en Cristo, fracasará. Fracasará. Y mi hermano, aquí podemos quedarnos discutiendo qué significa dar frutos para ti. Hablamos de eso el viernes pasado, que para mucha gente dar fruto es tener plata, tener dones. Eso es fruto para muchos, tener. No, mi hermano, dar fruto es estar pegado a Cristo. Porque si estamos pegados a Él, daremos fruto. Pero hay gente que busca fruto o lo que para ellos significa fruto. Y no saben que eso no los va a llevar al destino correcto. ¿Cuántos me están comprendiendo aquí? Así que mi hermano, ahora, ¿qué es permanecer? ¿Qué es permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo va más allá de lo que hacemos los días de culto o cuando estás en tu casa en tu tiempo de oración o lectura de la Biblia. Permanecer en Cristo es depender de Él todo el día. No depender de Él parte del día. Mi hermano, estar en Cristo, permanecer en Cristo, no se circunscribe solamente a leer durante cierto tiempo o a orar por cierto tiempo o venir aquí miércoles, viernes y domingo. En fin, no se trata de dedicarle a Dios algunas horas del día. Es tener dependencia de Él todo el día. Es que tu boca esté de continuo en Él todo el día. Que en tu trabajo, en lo que te dediques, tengas a Cristo en ti. No se trata, mi hermano, permanecer, no se trata de algunas horas del día o 3 días de la semana que venimos aquí. Hay gente que literalmente solamente agarra la Biblia cuando viene a la iglesia. En su casa es un adorno más. No la buscan, no la leen. Y mi hermano, si tú no lees Biblia en tu casa, yo no sé. No sé en qué permaneces. Si tú no lees Biblia, si tú no lees mucha Biblia, algo o alguien le está robando el tiempo que Dios debería tener en tu vida. Y tienes que sentarte a reflexionar qué cosas le está robando el tiempo a Dios en tu vida. Mi hermano, es imposible que podamos tener el carácter de Cristo en nosotros si estamos apartados de Él. Si solamente somos cristianos miércoles, viernes y domingo. Eso no puede ser. La Biblia dice que todos los días los apóstoles iban al templo. Todos los días. Mi hermano, si yo les digo que tenemos que venir aquí todos los días, me apedrean. Dicen que el pastor está loco. Si yo les digo a ustedes que vengan todos los días aquí. Y mi hermano, volviendo a Judas, que para mí es el mejor ejemplo aquí de eso.
El que veía a Judas junto con nosotros 11 decía, wow, los apóstoles de Jesucristo. Los apóstoles. Los hombres de Cristo. Nosotros como cristianos tenemos la tarea primordial de estar pegados a la vid, de estar pegados a Jesucristo. Mi hermano, tú podrás echarme todo el cuento que tú quieras. Pero si tú no tienes tiempo para Jesucristo, no tienes tiempo para su palabra, no te veo aquí en la iglesia muy seguido, ¿a quién tú le estás engañando? ¿A quién? El que está en Cristo buscará de Cristo. Y mi hermano, como mandé el mensaje esta tarde, nadie debería ser argumentos para que tú no vengas a Cristo. Nada. Si amas a Cristo, debes amar su casa. Debes amar su palabra. Debes amarlo y buscarlo en oración todos los días. ¿Y cómo debes hacerlo? De todo corazón. No porque el pastor o la pastora te dice que tienes que hacerlo, lo haces para complacerme a mí o a ella. No. Tú tienes que agradar a Dios, no a nosotros. Tú tienes que agradar a Dios, mi hermano. Cuando no estamos pegados a la vid verdadera, Jesucristo, nosotros no podemos reflejar el fruto del Espíritu que está en Gálatas 5. No daremos amor como es debido, no tendremos gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, dominio propio, no lo tendremos. Porque solamente eso nos lo da Jesús cuando lo reflejamos a Él. Por eso la impaciencia que no es de Cristo, la falta de amor que no es de Cristo, la falta de bondad que no es de Cristo. Porque si reflejamos a Cristo en nuestras vidas, ese fruto, y si usted se da cuenta, dice el fruto del Espíritu. No dice los frutos, no dice eso. Léalo para que vea. Por eso, amados, nuestros frutos hablarán por nosotros. Hablarán. Y mi hermano Judas fue el mejor ejemplo. El mejor ejemplo. Mi hermano, tú y yo somos meras y simples ramas. Nosotros somos pámpanos que alejados de la vid no daremos fruto. Mi hermano, tenemos que estar conscientes que nosotros somos simples ramas, que necesitamos estar pegados a una vid para poder dar el fruto que Dios espera que demos. Si no estamos pegados, y ahí está la discusión de muchos, algunos sienten que por las pequeñas cosas que hacen, consideran que están pegados a la vid y no es cierto. Porque los frutos hablan. Mi hermano, el fruto es el que te dice dónde estás pegado. Si estás pegado a la vid verdadera de Jesucristo o si estás pegado al mundo. Los frutos lo dirán. Tarde
o temprano los frutos reflejarán de qué lado estás. Y el problema es que mucha gente cree que están pegados a la vid verdadera. Pero mi hermano, si tus frutos no lo reflejan así, te estás engañando. Solamente cuando estamos pegados en Cristo, amados. Nosotros podemos hacer cosas externas sin estar dependiendo de Dios. Podemos venir a la iglesia, podemos incluso leer la palabra. Mi hermano, Judas caminó con Jesucristo. Caminó con Él. Vio los milagros que hacía Jesús. Se sentó en la mesa a comer con Él. Él fue uno de los que repartió el milagro de los panes y los peces. Él estaba ahí. Pero no era parte, no estaba pegado, nunca estuvo pegado a Jesús. Nunca. Y mi hermano, Jesús lo sabía desde el día 1. Desde el día 1. Desde el día 1 Jesús sabía que ese hombre lo iba a ver, lo iba a traicionar. Te hago una pregunta. Si tú has leído Biblia, yo te pregunto, en algún momento de los evangelios que tú has leído, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en alguno de esos ministerios tú has leído que Jesús le llamó la atención a Judas? En algún momento. Mi hermano, Jesús desde el día 1 sabía que Judas lo iba a traicionar y lo encargó del dinero. Judas era el que llevaba el dinero, era el encargado, el custodio de las ofrendas que recibía. Ahí estaba Mateo, que era recaudador de impuestos. Jesús pudo decir, hey, dale, yo voy a encargar a Mateo, que conoce más de matemática que tú. Él era el que cobraba los impuestos. Yo prefiero que sea Mateo. No, dejó a Judas. Lo dejó a él. Y mi hermano, tú puedes leer de arriba para abajo, de abajo para arriba. En la Biblia no me dice que Jesús en algún momento le llamó la atención a Judas. Sabía que Judas se embolsaba la plata de las ofrendas. Jesús lo sabía. ¿Y en qué parte de la Biblia tú has leído que Jesús le llamó la atención a Judas? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Ese es el segundo punto del que vamos a hablar hoy. El primer punto es la responsabilidad o la obligación que tú y yo tenemos para dar fruto, que es estar pegados a la vid de Jesucristo. Mira que ni siquiera es dar fruto. No, estar pegados a Jesús. Si estamos pegados a Jesús, daremos fruto. Pero número 2. Otro aspecto importante del que yo quiero hablarte en esta noche, que tiene que ver con este pasaje de Juan 15. De permanecer en Cristo. Tiene que ver con lo que dice Juan 15:2. Búsquelo. Juan 15, versículo 2. ¿Lo tiene? Jesús dijo, todo pámpano que en mí
no lleva fruto. Escucha esa parte, escucha ese párrafo. Todo pámpano que en mí no da fruto, ahí entra Judas. Judas estaba con él, pero no dio fruto. Pero dice Jesucristo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, y aquí viene el término importante del que quiero hablar aquí, lo limpiará para que lleve ¿qué cosa? Más fruto. Déjame explicarte eso. Déjame explicarte eso. Jesús dice que el que está pegado a él, es decir, toda rama que Dios ve que da fruto, la va a limpiar. La va a podar. Los que saben de agricultura saben de lo que estoy hablando aquí. La va a podar para que dé más fruto. Cuando Dios sabe, cuando Jesús sabe que alguien da fruto, lo va a limpiar. ¿Qué es limpiar? ¿Qué es limpiar? Limpiar es que te va a corregir, que te va a decir las cosas que no estás haciendo bien. Y si tú tienes el carácter correcto para recibir corrección, Él te limpiará para que tú des más fruto del que das. He ahí por qué nunca hemos visto en la Biblia que Jesús le llamó la atención a Judas. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Judas no iba a dar fruto. Nunca dio fruto. A Pedro le dijo Satanás, le llamó la atención en más de una vez. A Jacobo y Juan también. Le dijo, usted no sabe de qué espíritu son. Y así podemos ir viendo. Al otro le dijo, sé más, cree más, cuando llamó a Tomás después que resucitó. Que no creyó que había resucitado. Y dijo, tengo que ver las heridas para creer. Y Jesús le dijo, ven, toca. Y no seas incrédulo. Pero ¿qué pasaje recuerdas tú que Jesús le dijo a Judas? ¿Cuál? Y llevaba la contabilidad del grupo. Tenía un cargo. Mi hermano, cuando la corrección viene a ti es para limpiarte. Porque vemos fruto en ti. Pero si tú no recibes corrección, terminarás siendo como esa rama que se aparta de la vid, se seca, la recogen, la meten al fuego y arde. No sé, yo no sé si tú me estás comprendiendo aquí. Cuando Dios nos hace con dolor en ocasiones, cuando Dios nos poda, cuando quita, mira, mi hermano, Dios tiene que quitar de nosotros cosas que no nos convienen. Porque ve que puedes dar fruto. Y por eso a veces con dolor te quita cosas. Pero lo hace para que des más frutos. El problema, amados, es que debemos discernir eso. Cuando no lo discernimos y no queremos ser corregidos, entonces va a pasar como Jesús le hizo a Judas, que nunca le llamó la atención. Búscalo en la Biblia. Cuando Jesús le llamó la atención, se la llamó a todos, pero a Judas de manera directa no aparece en la Biblia. No aparece. No aparece. Vaya conmigo a Juan capítulo 13.
Juan capítulo 13. Versículos 9 y 10. Juan 13, 9 y 10. ¿Lo tiene? ¿Recuerdan cuando Jesús quería lavarle los pies a sus discípulos? Lo que pasó ahí. Dice el versículo 9 de Juan 13. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies. Porque recuerden, Pedro no quería que Jesús le lavara los pies, lo consideraba indigno. Pero cuando Jesús le enseñó y le dijo esto es necesario, entonces dice en el 9 que Pedro le dijo: no solo me lavarás Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, es en el 8, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Entonces dice el 9, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y en el 10, mira lo que dice el 10. Mira lo que dice el 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿A quién se refería ahí? A Judas. Y Judas caminó con él. Toda la distancia caminó con él. Pero Dios dijo aquí: todos ustedes están limpios, aunque a uno no lo está. Refiriéndose a Judas, el que llevaba el dinero. El que llevaba el dinero. Mi hermano, la Biblia dice que cuando... Vaya conmigo al 27, versículo 20, Juan 13, 27. Cuando Jesús, antes de leer el 27, ¿cuántos recuerdan el momento en que Jesús, que también está aquí, cuántos recuerdan el momento en que Jesús le dijo a sus discípulos: uno de ustedes me va a traicionar? ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Jesús le manifiesta a los 12, le dice: uno de ustedes me va a traicionar. ¿Qué parte de la Biblia dice que la gente sabía que era Judas? ¿En qué parte de la Biblia dice que Pedro con Juan y Mateo dijeron: seguramente es Judas? Mi hermano, Judas, nadie tenía dudas de la integridad de Judas hasta ese momento. La Biblia dice que todos se preguntaban: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Pero ninguno dijo: hey, va a ser Judas. Ese es el traidor del grupo. No, mi hermano, nadie sospechaba de Judas. Nadie. Y caminó con él. Estaba con él. Pero no era de él. Dile que tienes al lado: sin poda no hay fruto. Mi hermano, si Dios no te poda para sacar más frutos de ti, o te resistes a ser podado. Mi hermano, hay pámpanos que no quieren ser corregidos. Mi hermano, no todo el mundo quiere corregir. A nadie le gusta ser corregido. Hay gente que no le gusta ser podado. Hay quienes consideran que están bien como están. Pero lee la Biblia en cuanto a Pedro. ¿Cuántas veces Jesús le dio su ramplanazo a Pedro? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Y en qué momento, si has leído Biblia, después que Jesús
le dio su ramplanazo a Pedro, la Biblia me enseña que Pedro dejó de estar pegado a Jesús, dejó de servirle, le quitó el habla. ¿Dónde tú encuentras eso en cuanto a Pedro cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás? La Biblia no dice que Pedro le quitó el habla o que fue rebelde de ahí en adelante con Jesús. La Biblia no dice eso. Por eso, cuando Pedro se dejó podar, se dejó corregir, yo no tengo que decirle a ustedes eso. Ese mismo Pedro corregido, que recibió 1, 2, 3 ramplanazos de Jesús, terminó sanando gente con su sombra. ¿A cuánta gente resucitó Pedro? Pero nadie sabe el fruto, de dónde proviene ese fruto que Pedro dio después. Pedro fue podado, mi hermano. Fue podado. Y podado significa ser corregido. Dejarse corregir. Y ser el mismo o la misma a pesar de la corrección. El peligro de no dejarse podar es que te puedes convertir en esa rama seca que se aparta de la vid. Y llega un momento en que te secas, te echan al fuego y ardes. Como le pasó a Judas. Como le pasó a Judas. Por eso dile a que tienes al lado, déjate podar. Déjate podar. Mi hermano, lo que nos enseña Jesucristo con este pasaje es que nosotros debemos depender de Él. No podemos darnos las de independientes. Por mucho conocimiento bíblico que dices que puedes tener, debemos tener una vida enseñable. Esa es la próxima lección que vamos a tener cuando me reúna con los líderes. Candela va a salir de ahí. Porque, mi hermano, si tú no te dejas corregir, corre ese riesgo. Corre ese riesgo de no ser ni siquiera corregido. Jesús dejó que Judas hiciera lo que le diera la gana. Jesús sabía que se embolsaba el dinero. Mírame, Jesús lo sabía todo. ¿En qué momento la Biblia te dice a ti que Jesús lo llamó y le dijo, hey, te estás cogiendo el dinero de las ofrendas? Y Jesús lo sabía. ¿En qué momento la Biblia dice que Jesús lo llamó a capítulo para llamarle la atención? Nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque llega un momento, mi hermano, en que Dios sabe que no vas a dar fruto y te deja. Eso pasó con Judas. Ve conmigo a 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 8 al 10. Hablando Pablo dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y aquí dice el 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en ¿quién? Sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra, y de quien esperamos que aún nos librará. ¿Cuántos saben que Dios nos libró, nos está librando y nos librará?
de circunstancias que puedan venir adversas en contra nuestra. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de Él. Mi hermano, alguien como Pablo está diciendo, dependíamos de Dios. Y si vamos más adelante en el capítulo 12, ahí mismo en 2 de Corintios, capítulo 12, ¿cuántos recuerdan lo del aguijón? Y dice el 7, del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Sabe por qué Pablo dijo eso? Porque, mi hermano, ¿saben las veces que Dios usó a Pablo de manera sobrenatural? Que él mismo dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase de manera desmedida, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y que me ha dicho lo que todo el mundo sabe, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, Pablo está diciendo eso. Un hombre usado por Dios. Él está diciendo, yo dependo de Dios, mi hermano. Lo que Dios me da no se me ha subido a la cabeza. Yo dependo de esa vid. Yo estoy pegado a ella. Como debemos estarlo tú y yo también. Para que no se nos suba a la cabeza. Así que termino. ¿Qué hemos aprendido en estos 2 viernes? 4 cosas rapidito para terminar. Que Jesús es la vid verdadera. Mi hermano, si no estamos pegados a Jesús, nada podemos hacer, dice la Biblia. Nosotros tenemos que vivir una vida pegada a Jesús, porque Él es la vid verdadera. Él vive, ya no vivo yo, decía Pablo. Número 2, que ese fruto es un estilo de vida, como se mencionó el viernes pasado, que debe ser manifestado en todo lo que hagamos dentro o fuera de la iglesia 24/7. No podemos ser cristianos 3 días a la semana solamente. Número 3, que para dar fruto debemos estar pegados a Jesucristo. No podemos dar fruto sin estar pegados a Jesucristo. Tenemos que estar pegados a Jesucristo para dar fruto. Mucha gente lo tiene invertido. Mucha gente busca las añadiduras y no busca primeramente el reino de Dios. Y número 4, el importante, que para que las ramas den fruto, el Padre debe podarte. Mi hermano, qué bueno que te poden. Qué bueno cuando eres corregido o corregida. Qué bueno. Y que con humildad recibas la corrección, que es donde muchos fallan. No les gusta ser corregidos. Mi hermano, léete a Pedro. Léete a Pedro. Para que demos mucho fruto, necesitamos ser podados. Necesitamos ser corregidos. Necesitamos que nos den nuestros ramplanazos de vez en cuando. Y que cuando venga el ramplanazo seas humilde. Lo recibas con humildad y hagas los ajustes para corregir. Léete a Pedro. Léete a Pedro.
Y deberías, mi hermano, si no entiendes que la corrección que viene a ti es para que des más fruto, entonces no has leído Biblia. Eso es peor todavía. Eso es peor. Cuando te molestas porque te corrigen, me demuestras que no has leído Biblia. Porque si has leído Biblia, tú recibes la corrección. Mi hermano, la Biblia dice que Dios al que ama azota, dice la Biblia. Al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Azota. Azota, dice la Biblia. Al que Dios ama lo azota. Y qué bueno que te azoten espiritualmente, sí. Porque eso me demuestra que yo tengo frutos que están retenidos, porque a veces mi rebeldía y mi arrogancia no deja que los frutos salgan. Porque soy rebelde a la corrección, a la poda. Y los que saben de eso, saben que la vid tiene que ser podada para que dé más fruto. La que no sirve es cortada. Una cosa es ser cortado y otra ser podado. Nosotros debemos procurar ser podados, no cortados. Si somos podados, es decir, corregidos, es porque ven frutos en mí. Y yo con humildad los recibo para dar el fruto que Dios espera de mí. Aleluya. Gloria al Señor. Así que te pregunto, ya así para terminar, voy a cerrar la Biblia. ¿Qué tan consciente estás? ¿Qué tan consciente estás de que necesitas estar pegado a Jesucristo? ¿Qué tan consciente estás? ¿Sientes que ya eres lo máximo? ¿Que ya tú no necesitas que nadie te diga nada? ¿Que ya tú has leído la Biblia 5 o 6 veces y que ya no hace falta más, que tú aprendas más nada? Mi hermano, Judas caminó con Jesús y nunca fue parte de Jesús. Caminó con Jesús, pero no fue parte de Jesús. Y Jesús lo sabía desde el día 1. Y la Biblia dice que él amó a sus discípulos. Y ahí estaba Judas. Jesús los amó a todos. Pero Judas nunca dio el fruto. Y Jesús lo dijo. Todos ustedes están limpios, pero menos uno. Menos uno. El fruto es algo que reflejaremos. Te guste o no, lo entiendas o no, tu vida hablará por ti. Tus frutos, que espero que podamos darlos, será el reflejo de que aceptamos y recibimos con humildad la poda. Y cuando entiendes de Biblia, la poda es buena, porque han visto cosas buenas en ti. Que no te pase lo de Judas, que Jesús nunca le llamó la atención. Búscalo para que veas. Jesús nunca le llamó y sabía que Judas andaba en lo que andaba con la plata. Nunca llamó a Judas para decirle: hey, te estás cogiendo el dinero, ¿eh? Ajústate. Nunca lo llamó. ¿Por qué? Porque Jesús sabía, ese no va a dar fruto. Él está conmigo y todo, pero él tiene una función que hacer, pero él no es parte de mí. Dale un fuerte aplauso al Rey y ponte de pie.